Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano. Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Acción Pública, la clase del domingo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludamos a nuestros oyentes en todos los usos horarios. Muchísimas gracias por sus mensajes, por sus observaciones. Bueno, tengo que hacer una aclaración. Me llegó un mensaje pidiéndome que hablara de cuándo íbamos a hacer un programa para adivinar la suerte. Yo tengo que aclararles, amables oyentes, que nuestro segmento es de astronomía, no de astrología. Una cosa es la astrología y otra cosa es la astronomía. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Un saludo especial al doctor Rodrigo Flores, rector de la Universidad Autónoma, a nuestro decano, el doctor Tapias. Y una felicitación muy grande a todos los organizadores del primer encuentro de egresados de la Universidad Autónoma. En 50 años, primer encuentro, extraordinario. Muy buena atención, muy buena comida. El recuento y el recuerdo el saludo con los compañeros es una cosa maravillosa. Entonces, una felicitación muy especial a todos los organizadores de este primer encuentro. A los compañeros peruanos, muchas gracias por sus mensajes. A los compañeros de Buenos Aires, del Distrito Federal en Argentina, muchas gracias del Distrito Federal en México, y el Distrito Federal en Argentina, muchísimas gracias por sus mensajes. Estaremos próximamente visitándolos porque tenemos invitación para algunas conferencias sobre el sistema acusatorio en aquellos países. Muy bien, tenemos invitados especiales hoy. Nuestro programa hoy va a tratar el tema de la reparación, de la responsabilidad del Estado, de las víctimas, y de si el Estado está cumpliendo o no con esa obligación. Por eso tenemos a los mejores. Doctora Juliana Nanclares, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted, doctora Juliana? Muy bien, muchas gracias. Con mucho ánimo para explicarle a los oyentes qué es eso de la responsabilidad y cuándo el Estado debe entrar a responder, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Tenemos también a nuestro compañero y hermano Luis Javier Zuleta. Luis Javier, buenos días. Buenos días, José. Buenos días, amables oyentes. Es un placer estar con ustedes acá y con todos los compañeros en la mesa de trabajo. Bueno, y a un especialista de especialistas, Eder Alberto Silva. Eder, buenos días. Buenos días para ti, para toda la audiencia. En estos momentos vamos a iniciar el programa con el propósito de aquí a hacer una charla amena para que todo el auditorio tenga conocimiento de lo referente al tema de reparación. Perfecto, amables oyentes. La semana pasada, el programa pasado, hablamos de lo que eran los satélites naturales y los satélites artificiales. Me han pedido, y efectivamente pues es un propósito, hablar de la composición de los anillos planetarios. Ese es un tema bien interesante porque pues hay mucha incógnita en torno a ese tema y vale la pena explicar que apenas hasta 1966 se pudo determinar que aparte de Saturno
otros planetas también tenían anillos. Y se llegó a la conclusión de que todos los planetas exteriores, es decir, los de gran tamaño, tienen anillos. Y bien, ¿de qué se componen los anillos? Los anillos planetarios se componen de polvo espacial, de hielo y de todas aquellas sustancias que tienen que ver con lo que hay en el espacio. ¿Pero por qué se forman los anillos? Los anillos se forman por la existencia de fuerza gravitacional que supera la resistencia de esas sustancias. En los anillos planetarios, por ejemplo en Saturno, que hay cerca de unos 127 anillos, existen en rocas desde 1 kilómetro hasta 100, 200 kilómetros. ¿Por qué? Pues porque la fuerza gravitacional de Saturno es muy grande precisamente por el volumen y la masa, y eso implica necesariamente entonces que su fuerza gravitacional sea muy fuerte. En los demás planetas también existen unos anillos, pero menos protuberantes que los de Saturno. Entonces tenemos anillos en Saturno, en Urano y en Neptuno. Los anillos de Saturno son observables directamente con el telescopio desde aquí de la Tierra. Cuando estamos en el perigeo, en el momento de mayor aproximación entre el planeta y la Tierra, es cuando más fácil se observan esos anillos. La próxima semana estaremos tocando otro tema. Muy bien. Vamos con lo bueno. 1 de mayo, domingo 1 de mayo. El Día del Trabajo en el mundo. Cuando uno habla del Día del Trabajo en el mundo, uno piensa que es el día para que los trabajadores celebren sus salarios, su calidad de vida, todos los beneficios que le entrega el Estado y los empleadores a los trabajadores. Es decir, uno dice el Día del Trabajo es el día de la celebración de la bonanza de los trabajadores. Desafortunadamente no es así, es todo lo contrario. Es el día de la protesta, es el día del desencanto, es el día de la frustración de los trabajadores. Recuerden que todo empezó con una huelga que hicieron unos trabajadores en Chicago. Allí hacían trabajar a los obreros más de 18 horas. Incluso los patronos tenían permiso de hacerlos trabajar las 24 horas. La lucha se inicia entonces por la búsqueda de un horario de trabajo de 8 horas, 8 de descanso y 8 para la familia. Estoy hablando de 1889, amables oyentes. Yo digo que es lo bueno porque aún tenemos voluntad de protestar contra la opresión de los trabajadores. Recuerden que se celebra en todo el mundo el 1 de mayo, menos en Canadá y en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este día se desarrolla a partir de los movimientos socialistas que se dan en el mundo. Eso implica necesariamente que a estas sociedades capitalistas pues les repudie y les repugne en grado extremo la celebración de ese día. Pero confiamos en que algún día el Día del Trabajo sea el día de la celebración y de la alegría. Si ustedes analizan, amables oyentes, lo que significa la vida de un ser humano, desde pequeño está cumpliendo obligaciones y cuando ya tiene para disfrutar la vida ya no tiene salud. Por eso aspiro a que algún día el Día del Trabajo sea el día de la celebración. Lo malo y es malísimo. La Corte Constitucional en 2014 expidió la sentencia 794, en la que establece obligatoriamente, o mejor, desarrolla obligatoriamente el artículo 8 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es decir, la obligación y el derecho, obligación para el Estado y el derecho de los ciudadanos a una segunda instancia cuando son condenados en primera instancia. Allí no se hace análisis
de clases de ciudadanos. No, todos los ciudadanos tenemos derecho a una segunda instancia. Como esa fue una sentencia diferida, entonces le ordenó al legislativo, al Congreso, que en un año legislara el establecimiento de esa segunda instancia. Graciosamente, el legislativo, por estar pendiente de otros asuntos, especialmente lo que tiene que ver con la promoción de la paz y de la cohesión de la unidad nacional, no legisló. Entonces, esta semana pasada entró en vigencia la orden de la Corte Constitucional. ¿Pero por qué es malo? Porque la Corte Suprema de Justicia dice que no tiene cómo cumplir la sentencia. Pues claro, no tiene voluntad política ni voluntad jurídica para cumplir con ese mandato. Pero piensen, amables oyentes, que es elemental que cualquier ciudadano de cualquier clase tenga derecho a esa segunda instancia. Ahora están alegando situaciones de logística, situaciones legislativas, no sé qué. El hecho es que la Corte tiene que darle trámite a esa segunda instancia. Y conversando con algunos oyentes esta semana en las tertulias que hacemos en la calle con los que nos escuchan, me decían algunos oyentes que eso era una alcahuetería de la Corte Constitucional, porque eso le iba a permitir a los aforados, especialmente a los servidores públicos que trabajaron en el gobierno de Álvaro Uribe, acceder a una segunda instancia. Yo les decía, como les digo a ustedes hoy, el problema que yo veo no es simplemente de los exfuncionarios del gobierno de Uribe, porque es que conceptualmente no se pueden combinar tres aspectos: uno, el político; dos, el sociológico; y tres, el jurídico. No, aquí hay que separar eso. La Corte no habló de excluir a los aforados, la Corte habló de todos, y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos habla de todos los ciudadanos. Independientemente de que sean uribistas, macartistas, lo que sea, tienen derecho a una segunda instancia. Y el Estado tiene la obligación de implementar el desarrollo de esa segunda instancia. Entonces, muy particular que algunos amigos y compañeros de tertulia me digan que es que eso va a favorecer a los uribistas. No, yo siempre he dicho, la mejor manera de entender los fenómenos es calzando los zapatos del otro. Por eso me parece que hace muy mal la Corte Suprema de Justicia y el gobierno colombiano en no desarrollar esta situación. Bueno, y lo veo, que los jueces de control de garantías y en general todos los jueces y fiscales no encuentren como alternativa en los procesos penales sino la privación de la libertad. ¿Y por qué es feo esto? Porque parece ser que los servidores públicos que se desempeñan como jueces de control de garantías y algunos de conocimiento desconocen que hay otras posibilidades para garantizar la presencia de los imputados y acusados a los procesos penales. Y parece que también desconocen la tragedia humana que se vive en las cárceles colombianas, tragedia humana de la cual nos hemos ocupado con suficiente espacio en este programa y que nos duele. Y que quede claro, no es que allí deben estar sufriendo ciudadanos de X o Y categoría, no, allí están sufriendo todos los ciudadanos que están privados de la libertad. No hay salud, no hay educación, no hay alimentación, no hay el mínimo de sanidad. Claro, a través de las acciones de tutela, las cárceles ya están impidiendo el ingreso de más ciudadanos privados de la libertad, y la tragedia se traslada entonces es a los calabozos de los puestos de policía, de la SIJIN y del Palacio de Justicia. Y no hay personería, no hay procuraduría, no hay fiscalía, no hay derechos humanos que tengan mecanismos legales para evitar este tipo de tragedia. Por eso es feísimo ver hoy a los privados de libertad peor que en las mazmorras de la Inquisición. Muy bien, nuestros invitados están preocupados. Un saludo especial a nuestra compañera productora Hilda del Valle, quien también fue organizadora del encuentro de egresados, primer encuentro de egresados en 50 años. Muy particular la situación. Bueno, tenemos una invitación especial también antes de entrar al tema, y tiene que ver
con el colaboratorio de la Universidad Autónoma. Les cuento, amables oyentes, que no sé qué es el colaboratorio. Me han pedido que promueva unas conferencias muy importantes que van a hacer en la universidad a través del colaboratorio. No sé qué es el colaboratorio. Yo estoy aquí con la producción tratando de organizar, que me definan qué es eso del colaboratorio. Bueno, puede ser una campaña de expectativa. Yo he tratado de analizar la palabra colaboratorio y no sé, me suena a algo de solidaridad, de trabajo en equipo, algo así. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque hoy más que nunca el trabajo en equipo se convierte en una necesidad importante. Aquí tenemos seminario, la investigación formativa como colaboratorio de aprendizajes sociales. Oiga, me siguen descrestando en la universidad. Bueno, no sé qué es colaboratorio. Voy a tener que traer aquí a los encargados de ese programa y de todos los semilleros de la universidad que nos expliquen todas estas cosas novedosas que están haciendo. El seminario está dirigido a la comunidad académica de la ciudad, docentes y semilleristas de un aula, ¿vio? A los semilleristas, porque hay un poco de semilleristas, oiga, un poco de palabras nuevas. El seminario es el 27 y 28 de julio de 2016 en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Entrada libre. Mayores informes, Dirección de Extensión Universitaria y Extensión Continua. Bloque 1, teléfono 511-2199, extensión 408-193. Celular 301-521-5938. Yo sé que ustedes, los del colaboratorio, me están escuchando. Prepárense para un programa porque me tienen absolutamente descrestado y preocupado. No me gusta no entender las cosas. ¿Escucharon los del colaboratorio? Nos van a tener que decir aquí qué es eso. Muy bien. Mucha gente nos escribe a narrarnos el problema de las víctimas en Colombia. Por eso hemos traído a los mejores. Y hemos traído a los mejores porque necesitamos explicarles a ustedes, amables oyentes, todo esto de las víctimas. Claro que yo voy a dejar una nota especial en el siguiente sentido. Si Colombia no ha tenido días de paz desde su fundación, porque ustedes recuerdan las guerras entre sus libertadores, Bolívar, Santander y todos esos grandes señores, ¿cierto? Y desde allá estamos hablando de víctimas. Yo quiero que la doctora Juliana Nanclares Márquez nos hable qué es eso de responsabilidad, cuándo el Estado responde y todo lo que tiene que ver con el tema. Pero antes, doctora Juliana, ¿cuál es su preparación académica para que los oyentes se formen una idea de con quién estamos hablando? Bueno, buenos días nuevamente a todos los oyentes. Juliana Nanclares es una abogada de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad, magíster en Derecho con énfasis en responsabilidad contractual, extracontractual, civil del Estado, de la Universidad Externado de Colombia, y actualmente cursando el primer año del doctorado en Derecho en la misma universidad. Muy bien, doctora Juliana. A los oyentes les interesa saber qué es eso de responsabilidad. ¿Cuándo responde el Estado? ¿Cuál es el origen de ese mandato al Estado para responder? Bueno, para entender la responsabilidad debemos partir de un principio que nos rige a todos como seres humanos, que es aquel derecho que tiene toda persona que le sea causado un daño, de que le sea reparado. Y al otro lado de la moneda está el deber de quien causa un daño de repararlo, ¿cierto? Entonces debemos partir de ese principio. Y en ese orden de ideas tenemos que entender que la responsabilidad tiene varios ámbitos de incidencia. Muy importante esa parte. ¿Cuáles son esos ámbitos de incidencia? En ese orden de ideas tendríamos que decir que hay varias clases de responsabilidad, como lo hemos conocido tradicionalmente. La responsabilidad penal, que es la más conocida, que es aquella que surge cuando una persona comete un delito
y ese deber de responder es de carácter personal, es decir, del ser humano. Esa sería pues la característica esencial. También tenemos la responsabilidad civil, que es aquella que se deriva de los daños ocasionados en las relaciones con los particulares, con el vecino, en un accidente de tránsito, ¿cierto? Donde estén solo particulares. También, ¿Esa responsabilidad es más como patrimonial o qué? digamos que en principio es patrimonial, pero no se queda solo en lo patrimonial. Tiene que ver con las relaciones también de convivencia. Sí, ha logrado evolucionar y lo importante es que en los dos extremos, como vamos a mirar, quien cause un daño sea un particular y quien reciba el daño también sea un particular. Esa será la característica principal. También tenemos la responsabilidad política. Estamos hablando ahorita de aforados. Sí, señor. Muy bien. Y en ese orden de ideas es aquella derivada pues de todos los mecanismos que tenemos como ciudadanos para ejercer el control político de quien cumple una función pública. También tenemos la responsabilidad disciplinaria, propia de los funcionarios públicos cuando violan algún deber en el ejercicio de sus funciones. Esa responsabilidad disciplinaria también es personal, ¿qué quiere decir? Responde el ser humano como tal. ¿Y esa es exclusiva para los servidores públicos? Sí, para los servidores públicos y para todos aquellos que cumplan una función pública. Por ejemplo, cuando un notario está cumpliendo función pública, perfecto, es sujeto de esa responsabilidad. Correcto, muy bien. Bueno, también tenemos la responsabilidad fiscal, que es aquella derivada del indebido manejo de los recursos públicos. En ese orden de ideas, todos los que manejan recursos públicos, bien sean particulares o funcionarios públicos, van a estar sujetos a esa responsabilidad. Y finalmente, la responsabilidad que nos convoca en el día de hoy es la responsabilidad administrativa, o más reconocida como la responsabilidad del Estado, que es hacer referencia a cuando el Estado, a través de sus diferentes formas de manifestarse, actos administrativos, por ejemplo, una resolución, hechos, que vamos a mirar que ese es el caso general de las víctimas, y operaciones administrativas, en ese actuar del Estado, ese Estado genera un daño. Oiga, me gusta mucho porque estoy recordando mis clases de Derecho Administrativo. Lo que pasa es que me siento muy extraño porque, claro, yo veo que son personas muy jóvenes hablando con mucha propiedad de estos temas y eso me llena de entusiasmo. Bueno, a ver, profesor Eder Alberto Silva, ¿qué estudios tiene usted? Buenos días, nuevamente para todos. Soy ingeniero industrial, financista, especialista en finanzas, especialista en derechos humanos y magíster en estudios políticos. En estudios políticos, muy bien. Usted acaba de escuchar a la doctora hablando de todas estas clases de responsabilidad. Javier, no se desespere, ya voy con usted. Usted sabe que esto es complicado contextualizarlo, pero para que los oyentes se ubiquen en la clase del domingo hay que tener calma. Yo sé que usted está que se habla, porque usted quiere decir un poco de cosas y para eso lo invitamos precisamente, pero vamos con calma. Muy bien, profesor Eder. Usted escuchó a la doctora Juliana, ¿cierto? Bien. Hablé al comienzo del conflicto colombiano que viene desde el momento mismo de su fundación. El Estado colombiano, ¿en qué punto de la clase que nos da la doctora Juliana se ubica para responderle a los que han sido víctimas del eterno conflicto colombiano? Muy bien. Ha habido un compendio. Micrófono, doctor Eder. Ha habido un compendio de normas, más o menos de los años 90 y así sucesivamente, hasta la ley 975, a la cual hoy estamos nosotros, como quien dice, en justicia transicional. Bueno, pero perdóneme, profesor Eder, sí. La ley 975 es como de ahorita, ¿cierto? Es ahorita. Sí. Hay una inquietud que me hace un oyente, me dice, por ejemplo, sucesoralmente yo tuve un conflicto en el 48 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Discúlpenme que los lleve hasta por allá, yo no sé, ustedes tienen que tener esa noción, ¿cierto? Sí. Bueno, me dicen, y usted, Javier, ahora también va a ayudarnos con una respuesta.
Hombre, yo tuve un conflicto y me mataron a toda mi familia en la famosa época de la violencia, usted la recuerda, ¿cierto? Que desde ahí es de la que toman algunos juristas y sociólogos y expertos políticos para hablar de la violencia en Colombia, cuando la violencia en Colombia, pues basta la guerra de los 1000 días, recuerden ustedes la Constitución del 63 que generó una serie de conflictos, etcétera. ¿Cómo se ubica el Estado colombiano entonces? Y a ver, doctora Juliana, ¿cómo se ubica el Estado colombiano? En la visión que tienen los ciudadanos colombianos de esos conflictos anteriores a la ley 975 que ya vamos a desarrollar, ¿cómo se ubica? Bueno, tenemos que devolvernos, yo creería incluso un poco más, desde el año 1922. Correcto. Nosotros partimos con un Estado que en principio era irresponsable, o sea que hay una etapa en la responsabilidad, esa responsabilidad del Estado, en donde el Estado no tenía el deber de reparar a nadie, porque era Estado. Sí, porque decía que era soberano, entonces esa fuerza, esa soberanía hacía que todos nosotros tuviéramos que soportar esas cargas. Tenemos que decir también que en la estructura de nuestro Estado colombiano, en principio, el Consejo de Estado, quien es el órgano competente para resolver estos asuntos de la responsabilidad del Estado, era un mero órgano consultivo. Entonces, el inicio, para ubicarnos en el tiempo, en la responsabilidad del Estado, está con la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia era quien tenía la competencia. Y es en 1922 cuando tenemos uno de los primeros antecedentes de la responsabilidad del Estado con el caso Villaveses, ¿cierto? Que fue un señor, el que pues era un señor muy pudiente, a la señora le hizo un mausoleo y resulta que por esas remodelaciones de los cementerios en Bogotá pierde los restos, ¿cierto? Y pues él reclama ese derecho que tiene él de ir a manifestar sus condolencias, su tristeza en la tumba de su esposa. Claro. Y pues en ese primer caso pues se le reconoce a este señor y un deber de repararle a este señor por parte del Estado pues ese daño moral que sufre. Daño moral, y ahí vamos desglosando. Ahí vamos desglosando, porque es que estos temas son muy álgidos, pero como los oyentes nuestros en todo el planeta quieren el lenguaje sencillo, me gusta mucho lo que usted está haciendo, pero a ver, Eder, entonces, ¿cuándo surge normativamente la obligación del Estado de responder? A ver, tengo aquí unos compendios de... Al micrófono. Tengo aquí unos compendios de leyes, más o menos desde... no me puedo remontar hasta más allá porque de pronto no lo he consultado, pero sí de pronto para lo que es el marco de justicia transicional, hay aquí unas leyes que me permiten, se las doy a conocer, sí. La ley 418 de 1997, la ley 548 de 1999 y 782 del 2002 y la 1106 del 2006. ¿De qué se trataba? Más o menos se trataba de facilitar acuerdos con grupos armados, aprueba medidas de asistencia humanitaria a víctimas. Más o menos, y en el 97 hay otra que es la ley 387 que regula la acción del Estado para la prevención del desplazamiento forzado y para la atención humanitaria de emergencia, apoyo y solidaridad socioeconómica. No incluye reparación, verdad y justicia. Ah, no, correcto, muy bien. Eso todavía se tiene por allá en los anaqueles del derecho internacional, ¿no? Sí, pero doctora Juliana, bueno, es que yo tengo que ir a unos mensajes comerciales, pues el doctor Sergio también me tiene presionado. ¿Por qué presionan tanto? Hombre, tómelo con calma, Sergio. ¿O qué? Mentiras, no, hay que darle el espacio a los oyentes. Eder, Juliana, Javier, preparen sus notas, vamos a unos mensajes comerciales, pero les voy a dejar una primera inquietud para todos, para el que quiera responder. Constitucionalmente, ¿cuándo surge el derecho a reparar? Digo constitucionalmente, no jurisprudencialmente ni doctrinariamente, sino constitucionalmente, porque es muy bueno que los oyentes se ubiquen en la estructura constitucional. Lo que ha hecho Eder es muy bueno, ese desarrollo legislativo es importante, pero vamos a la fuente de la responsabilidad a partir de la Constitución. La anécdota suya es una anécdota famosísima sobre el cementerio, y la reparación moral es famosísima porque efectivamente
nadie imaginaba que uno tuviera derecho a que le respetaran el dolor. Eso, que me respeten el dolor y que me reparen por el dolor, tiene unas consecuencias con el Consejo de Estado posteriores muy importantes, Juliana, ¿cierto? Bueno, vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Usted está escuchando Acción Pública. Si alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Bien, amables oyentes, una invitación especial de Universidad Autónoma Latinoamericana y Fundación Social Unidos por el Pacífico. Unidos por el Pacífico. Esta invitación es muy importante porque tiene que ver con la preocupación en la universidad por aquellas regiones olvidadas del poder del Estado. La programación, el día es... lugares, a ver, no tengo aquí el día, ¿qué pasa? De todas maneras, es una invitación especial porque, discúlpenme un minuto, la ubico, dice, no me dice el día. Bueno, es en el Auditorio Rafael Uribe, Patio de las Palmeras, Universidad Autónoma Latinoamericana, una aula, pero sí me queda faltando aquí el día. Está la programación. Bueno, pero yo voy a consultar ya mismo con los de la Fundación Social Unidos por el Pacífico para darles el día, porque aquí me enviaron el informe, pero no veo el día. De todas maneras, es una programación muy importante porque se van a analizar allí con panelistas afrocolombianos sobre el problema de la... ¿Cuál? El 17 de mayo. Muy bien, muchas gracias. El 17 de mayo. Problemas sobre la afrocolombianidad. Muy importante. ¿Por qué? Porque el problema de la afrocolombianidad en Colombia es agudo, es un problema complejísimo. Y se van a presentar algunos problemas y algunas alternativas. Repito entonces, 17 de mayo, de 8 a 7:30 p.m., lugar Auditorio Rafael Uribe, Patio de las Palmeras, Universidad Autónoma Latinoamericana, un aula. Ahora sí, doctor Eder, volvamos entonces a la inquietud. Doctora Paula, Javier, ¿quién quiere hablarnos de ese origen constitucional entonces para que los oyentes se ubiquen originariamente en ese tema? Bueno, podríamos decir que originariamente en la Constitución de 1886, en el artículo 16, encontramos el primer antecedente de la obligación de responder de carácter constitucional por parte del Estado. Ese artículo decía: las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Sin embargo, no es hasta la Constitución de 1991 en donde ya hay un deber expreso por parte del Estado que consagra ese deber. Ese deber lo encontramos en el artículo 90 de la Constitución actual, que dice: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos, o no es todo daño, solamente los antijurídicos, que le sean imputables, ahí vamos a tener otra discusión, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Continúa: en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste. Ahí tenemos dos diferencias que debemos hacer. Una es la responsabilidad del Estado como tal, y ya en la segunda parte que les leí es ya la responsabilidad del funcionario público. Del funcionario, y por eso el principio de repetición, ¿no? O sea, a ver, Eder. O sea, aquí lo que más o menos entiendo yo según esto, es que el Estado no es etéreo. El Estado repite contra sus agentes en los hechos dolosos con ocasión a sus funciones. Obvio, claro que sí. A ver, Javier. Ahora, hay una situación allí, es que usted me dice, doctora, que el Estado, cuando resulta culpable,
yo le hago una pregunta. En el caso específico que nos ocupa hoy, las víctimas del eterno conflicto, como dice el doctor José Bazuleta, el eterno conflicto, porque es que, amables oyentes, no se nos olvide, nosotros vivíamos aquí en paz. Cuando llegaron los que, con todo el respeto que me merecen, pero que a mí personalmente no me parece una madre patria, o sea, es una madre desnaturalizada, porque mandaron aquí fue delincuentes a que nos violaran, a que violaran las indias, a que se robaran la plata, el oro, todo, nos saquearan, y después ahora resultamos a deberles, porque ahora ya están diciendo que el Estado colombiano y los colombianos tenemos que pedirle perdón a la madre patria, entre comillas, dizque por los conquistadores que vinieron aquí y que perdieron la vida en el proceso de la conquista, de la colonización. Entonces, si el Estado es el responsable y es el que, de acuerdo a la Constitución del 91, dice que tiene que velar por la vida, honra y bienes de todos los asociados que somos nosotros, quiere decir entonces que como faltó al deber constitucional de velar por nosotros los que fuimos víctimas de este eterno conflicto, es el Estado el culpable, ¿o no? Bueno, ahí tenemos que hacer como algunas precisiones. Lo primero es que para ser responsable, desde la perspectiva tradicional de la responsabilidad, es necesario probar tres elementos. Es un proceso, ¿cierto? Claro. Entonces, tenemos que encontrar esa divergencia. Juliana, discúlpeme, yo hago una aclaracióncita aquí para que usted siga, porque esa aclaración que usted hace es muy importante. Mire, al Estado no se le presume responsable. Al Estado hay que demostrarle la responsabilidad, Javier y amables oyentes, porque usted no nos ha dicho a qué víctima representa, pero a continuación nos va a decir eso, porque yo sé que usted es representante de víctimas. Pero es muy importante aclarar eso, ¿por qué? Porque per se no se puede decir, es que pasó esto y ya el Estado responde, por la obligación que tiene de proteger, no. Todo está orientado en el contexto de un debido proceso. Ahora sí, esas tres líneas que usted iba a marcar. Bueno, y en ese orden de ideas, el debido proceso es tanto para las víctimas o para quien sufre el daño como para el Estado, ¿cierto? Digamos que los dos son sujetos procesales. Y en ese orden de ideas, pues para que surja la responsabilidad y el deber de reparar como una consecuencia de la responsabilidad, es necesario que se demuestre el daño, la causalidad e imputación, la relación causal, sí, y el fundamento del deber de responder a cargo del Estado, o lo que se llaman regímenes o títulos de imputación. Si tenía o no en ese aspecto específico el Estado la obligación de proteger. Correcto. Sí, ¿y a título de qué? A título de falla, que podría ser uno de los ejemplos que usted nos trae, omitió un deber, falló en su cumplimiento del deber, que ahora esa falla no solamente es el reglamento, la ley, sino también los tratados internacionales. Correcto. Que hacen parte de ese deber, y también lo puede hacer a título de daño especial, bueno, que son cosas que vamos a ir conversando, y a título de riesgo excepcional, porque el Estado ha generado el riesgo del conflicto armado interno, que esa es una de las cosas que tenemos también que analizar. Pero para llegar de pronto al punto que usted creo que es el que quiere traer a colación, la víctima en este momento tiene dos alternativas, que no las puede perder de vista. Una, acudir a ese proceso de declaración de la responsabilidad extracontractual del Estado, y la otra, acudir a los mecanismos contemplados en la Ley 1448-2011 o Ley de Víctimas. Ojo, no son excluyentes, que eso es lo que de pronto a veces se nos olvida. ¿Por qué? Porque cada una de estas, deberes de responder tiene finalidades diferentes y tal vez son complementarios. Bueno, pero entonces ahí sí es muy importante que Eder nos plantee esquemáticamente lo que contiene la ley 975 sobre lo que significa la reparación, entendiendo que a partir de la Constitución del 91, con esa consagración constitucional, se hace también una conexión directa con el artículo 93 sobre los tratados internacionales, y es allí donde ya se deriva
la visión constitucional de la responsabilidad del Estado colombiano, vinculando no solo los protocolos de Ginebra, sino sobre el conflicto internacional, el conflicto nacional para derivar responsabilidad, sino que se vincula entonces a toda la visión de víctima y de responsabilidad los conceptos de verdad, justicia y reparación. Entonces es ahí en esa parte, Eder, donde es muy importante explicarle a los oyentes, primero la 975, porque luego vamos a hablar de la 1440, ¿cierto? 48, 1448, 2011. Entonces, esquemáticamente, vamos a explicarle a los oyentes en qué consisten esos beneficios y derechos a las víctimas en la 975, para que Javier nos diga entonces, en su trabajo, qué es real y materialmente conseguible o no. Vamos a ver entonces, Eder. Bueno, entonces le complemento aquí a la doctora Juliana. Entonces, los mecanismos judiciales para la obtención de reparación derivadas de violaciones de derechos humanos pueden ser reclamadas a través de 3 vías. La responsabilidad del Estado ante los jueces contenciosos administrativos, la responsabilidad penal ante los jueces penales ordinarios y la derivada de los procesos de justicia transicional ante los tribunales especiales de justicia y paz establecido a la ley 975 de 2005. Pero, ¿de qué trata esa ley 975 del 2005? Ojo, violaciones a derechos humanos, ¿sí? Entonces, la ley 975 crea un marco jurídico para facilitar la desmovilización de grupos ilegales en acuerdos con el gobierno. Incluye marginalmente algunas disposiciones para las víctimas, materia de verdad y reparación. Bueno, Eder, muchas gracias, porque usted entonces me da a mí el espacio para aclararle a la doctora Juliana 2 cosas. Una, en toda la normatividad anterior a la 975 no se hablaba del problema de derechos humanos como tal, como factor de reparación, y la situación era más bien objetiva, porque es que recordemos que cuando se habla de violación de derechos humanos hay un contenido subjetivo inmenso que tiene que ser materializado. Y 2, es muy importante tener en cuenta que cuando se habla de derechos humanos, lo que estamos haciendo, lo que está haciendo la 975 es desarrollar el 93, que tiene que ver con la vinculación del Estado colombiano como Estado social de derecho a los pactos internacionales de derechos humanos, y ahí es donde se vinculan los protocolos que regulan el conflicto interno, y se habla específicamente de la violación de derechos humanos, porque cuando se habla de la falla en el servicio, cuando se habla de omisión o de acción, de pronto sí hay materialmente mayores posibilidades probatorias, ¿no? Pero cuando se habla de derechos humanos, y ahí viene Javier, usted es defensor de derechos humanos. A ver, José, a ver, queridos oyentes. No, usted, ¿qué hace usted? ¿Usted es defensor de derechos humanos? Sí, yo soy defensor de derechos humanos, soy periodista soy representante legal de una organización de víctimas que se llama Fundación Colombia es de Color. Perfecto, entonces ahora sí, háblenos usted, como defensor de derechos humanos, en el contexto de todo lo que se ha dicho de la ley 975 y de la 1485. 1448, diga, pero yo estoy más desubicado, que falla, hombre, es que son muchas leyes. Esa es la idea. Pero es que lo que pasa es una cosa. Ahora sí hablemos de eso entonces, Javier. Lo que pasa es una cosa, es que vea, precisamente todo viene sucio desde la boca toma, como decía mi papito. El agua viene sucia desde la boca toma. ¿Por qué? A ver, ustedes que son juristas saben para qué son las leyes. Yo creo personalmente que las leyes son para hacer justicia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando no hay voluntad política para que esas leyes se cumplan, pasa como pasa en Colombia, y como lo manifestaba un pensador romano: entre más corrupto es un Estado, más leyes promulga. Colombia es uno de los países del mundo que más leyes tiene, pero es el tercer país más desigual del mundo.
Sí, pero a ver. Ahora, pero permítame, vamos, doctor José, sí, pero es que yo le voy a explicar una cosa porque aterríceme el concepto de derechos humanos entonces lo frente que a este pasa es conflicto. que en los derechos humanos tienen que ver mucho los funcionarios públicos que trabajan con el Estado. Porque es que la responsabilidad es de los particulares, pero dice la Constitución Nacional del 91 también que los funcionarios públicos son también responsables de que se cumplan todas las normas. Yo recuerdo, o sea, yo no estoy en contra de los funcionarios públicos, ni mucho menos, porque ellos son asalariados. Y entonces si a ellos los echan de su trabajo y no cumplen lo que las políticas del Estado les dice, entonces es otro miserable más que va a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades. Pero yo recuerdo, y quiero traer a colación algo que usted escribió, doctor Zuleta, y que tuve la oportunidad de publicar en el periódico Todo Muy Positivo, que es el órgano informativo de la Fundación Colombia de Colores, hablando de los funcionarios públicos, y me permito traerlo a colación porque es que yo quiero que nos contextualicemos y nos ubiquemos verdaderamente, que cuando no hay sentido de la humanidad, cuando no hay sentido de la solidaridad, ¿para qué leyes? ¿Para qué normas? Mire, yo recuerdo que usted decía en un artículo que publicamos en noviembre del año 2014, decía, a quien le caiga el guante que se lo chante, como decían nuestros abuelos. Decía, es que hay funcionarios con pero muy escasas excepciones, a quien les cuesta tanto decir buenos días, a la orden, ¿qué necesita? Con mucho gusto, por favor, tenga la amabilidad, que seguramente en su fuero interno utilizar uno de esos términos con alegría o respeto les parece que pierden su estatus, que pierden su calidad de seres superiores e inalcanzables. Esos personajes asumen tal nivel de superioridad ante los demás que no caminan como seres comunes, no, creen levitar como si fueran dioses. Y me llamó algo de ese artículo mucho la atención y quiero felicitarlo públicamente porque es la radiografía precisa de la inmensa mayoría de los funcionarios públicos. Bueno, pero Javier, perdóneme. Pero usted nos está diciendo entonces ahora, que... Espéreme. Que en términos generales todos los servidores públicos violan los derechos humanos. A ver, todos no, con muy contadas excepciones. Pero son los funcionarios públicos los responsables de aplicar una cantidad de normas y no las aplican, o las aplican como amanecen ellos, de acuerdo a como amanecen ellos el día que les tocó fallar un asunto cualquiera, o lo fallan en contra porque amanecieron bravos con la señora o con todo el mundo y el primero que se les atraviese contra ellos la aplica. Bueno, entonces resumo, de acuerdo a lo que ustedes nos han dicho. Es elemental que en Colombia se hable de derechos humanos, se hable de leyes, nada se aplique porque quienes tienen la obligación de aplicarlo no tienen voluntad política. Son los primeros en violar los derechos humanos, Juliana. Ahí debemos complementar que, pues, usted acaba de poner la llaga, el dedo en la llaga. No, bueno, la llaga para este caso sí vale el la orden de los factores no altera. No, pero para este caso vale la apreciación. Porque ese es el reto principal que tiene, y hay complemento, no solo los funcionarios públicos, sino toda la sociedad colombiana, de cómo hacer efectivo el derecho, independientemente del área que sea, de la protección que estemos construyendo. Eso, pues, y me acuerda a mis profesores, es un asunto de cultura, donde el cumplimiento de la norma no se lo podemos delegar a otro, y ese otro sería el Estado, sino que también tenemos que invitar a todas las personas que nos escuchan, todos nosotros tenemos que contribuir a que las normas sean efectivas. Claro, porque Juliana y compañeros de la mesa, amables oyentes, déjenme recordarles, yo sé que Santa Marta nos está esperando para entrar, ya le voy a dar la señal, recordarles a todos que una cosa es creer que no se tienen sino derechos, si no se tienen obligaciones. Bueno, quedamos pendientes, es que se me descontextualiza la intervención de ellos, pero Andrés, quedamos pendientes, un saludo especialísimo a todos nuestros oyentes en Santa Marta y en general en todo el Caribe, a Donaldo, a toda la gente de Cartagena. Pero bueno, lo que quiero significar es que mucha gente pretende que no tiene sino derechos.
y que no tiene obligaciones. Ese es el marco conceptual que tú quieres desarrollar. A ver, Eder. Mira, yo quiero hacer señalamiento de la ley 975, considerada en el lenguaje como una ley de justicia y paz. Sí, pero va más allá. Sí, hay un debate ético, político, en el cual fue hecho para la desmovilización de algún grupo armado ilegal, en este caso de extrema derecha. Sí, pero mire que de la 975 hacia acá ha habido una cantidad de leyes que la han reformado y se vuelve y vuelven otra vez al estado original. Es más, cuando empezó la ley no hablaba de macrocriminalidad ni de contextualización. Eso vino a partir del 2012. Fíjense que todas esas sentencias aquí, no sé si de pronto más adelante me dan la oportunidad de mostrar las sentencias que se han proferido desde esa época hasta acá. Las sentencias eran prácticamente 1, 2 por año, pero a partir del 2012, con la ley que la modificó, en este momento se me escapa, a ver, si mal no estoy, es la 1592 del 2012. Que reforma la 795. La 975. La 975. Ha habido una cantidad ya de sentencias, sí, en el cual bajo el marco de macrocriminalidad y contextualización. Es más, yo considero a los muchachos del CTI que hicieron esa contextualización, porque yo fui parte en alguna oportunidad de ello. Inicialmente les cambian las reglas de juego, ellos estaban haciendo esa investigación con base en la ley anterior, la 975. A partir del 2012 ya empieza la macrocriminalidad y la contextualización, que fue lo que aceleró un poco esas sentencias, con el propósito de que las víctimas que llevaban más de 10, 12 años tuvieran al menos que una sentencia. Pero ese es otro tema de la sentencia que más adelante, si nos dan oportunidad, yo quiero explicar, y todo lo relacionado con la reparación y lo que va más allá de una reparación restaurativa, ¿sí? Porque hay veces que a la víctima se le da la reparación con base en otras normas, con otras leyes, y es un problema para la víctima y sus familiares. Eso es más adelante. Bueno, que miren, les voy a hay hacer tantas algo. leyes tratando de consagrar los derechos de las víctimas, que a la hora de la verdad las víctimas no saben por qué vía irse a tratar de una reparación. Pero entonces, mire, lo que pasa es que no podemos perder de vista que el conflicto colombiano es un conflicto urbano y es un conflicto rural. La ley, la 1448 se ocupa básicamente de la restitución de tierras, y ahí hay otros elementos que tienen que ser considerados. Entonces, a ver, pero Javier. Vea, es que hay otra cosa, la 975, queridos oyentes y queridos compañeros, la ley 975 del 2005 tiene un origen en la declaración de la Corte Constitucional, en la famosa sentencia T025 del 2004, cuando declaró el estado de cosas inconstitucional en la República de Colombia, y que de hecho todavía continúa, permanece, es más acentuada. La unidad de víctimas, que es la responsable, la unidad de reparación para la atención y reparación de las víctimas, que es la responsable de aplicar todas estas leyes de justicia transicional, ¿sí? Es la principal victimaria. Y tengo pruebas y tengo todas. Yo tuve una participación hace poco en el Congreso de la República donde divulgué todo eso y dejé radicados 1470 folios acerca de todas las violaciones de los derechos humanos de la unidad de víctimas específicamente. No sé si por eso salió la doctora Paula Gaviria de allá o no, pero lo cierto del caso es que yo sí ayudé y le pegué un empujoncito. Porque es que no se trata de personas ni nada, pero sí es eso. Entonces salió la ley 975 de justicia transicional para que se ayudara a que hubiera un marco de justicia para la paz, ¿sí? Que la volvieron una corcha de retazos. Después salió la otra y ahora salió la 1448 del 2011, donde antes de la del 2005 salió el decreto 1290 del 2008, que empezaba a hablar de la reparación de las víctimas, ¿sí? Y esta es la hora que del 2008 a esta parte todavía no se han reparado las víctimas
que se acogieron al decreto 1290 del 2008 y que entre otras cosas el Estado les dijo, los funcionarios públicos les decían a la gente, entre ellos a mí, me dijeron, no, usted no necesita reclamar nada porque como ya usted está ahí, no se preocupe que el Estado le paga. Y es una falacia, es una entelequia, eso es una injusticia. En este momento, la 1448 dijo, mire, le voy a decir solamente un artículo, los desplazados internos forzados. El decreto 1290 del 2008 hablaba de 27 salarios mínimos como reparación por vía administrativa y la 1448 la bajó a 17 a través de que las organizaciones de víctimas nos manifestamos, nos hicimos visibles a través de muchas oportunidades. Entonces la Corte Constitucional, en una sentencia tratando de hacer un poquito menos injusto el asunto, sacó la sentencia de unificación SU 254, donde dijo, no son todos 17 salarios mínimos porque eso es injusto, ¿sí? Hagamos una diferenciación y entonces los que reclamaron, oiga bien, los que reclamaron de que fueron víctimas del 85 hasta el 2008 y reclamaron hasta el 2010 la indemnización por vía administrativa, entonces le vamos a pagar 27 salarios mínimos, pero es que nadie había reclamado, porque el mismo Estado le había dicho, no reclame, tranquilo, claro, no se preocupe. Bueno, pero entonces, Eder o Paula, ¿cuántas o cuáles son las formas, Juliana, cuáles son las formas de reparación? Yo creo que antes de dar ese paso, es importante señalar qué es la justicia transicional y por qué surgen estos diferentes mecanismos. Porque si bien es cierto, en la Ley de Justicia y Paz tuvo un origen que ya nos acabó usted de ilustrar. La Ley 1448 surge de dos factores. Uno, como una medida también de carácter transicional, y es que lo transicional se da en virtud de que el Estado en su función normal no puede cumplir con sus obligaciones, entonces nos tenemos que salir de ese marco normal y aplicar otra cosa diferente que en principio se supone que va a ser más ágil, ¿cierto? Pero como bien usted lo dice, se supone que si yo ya estoy ahí en esa lista no tengo que conseguir un abogado, ¿cierto? Pero lo que ha ocurrido es que por el contrario, quienes se acuden a un apoderado, a organizaciones de víctimas, son las que han logrado obtener esa reparación. Juliana, discúlpeme que es que tengo a Santa Marta en el aire. Listo, ya, colgó. Bueno, entonces estamos pendientes. Termine usted esa idea porque me parece que es muy importante entrar a las diferentes formas de reparación. En ese orden de ideas, entonces la víctima tiene varios caminos. Como insisto, no son excluyentes. El primero, ir al procedimiento ordinario, ¿cierto? El de la responsabilidad extracontractual del Estado. ¿Qué sucede? Que ese tiene varios problemas. Uno, el desigual acceso, la disparidad en las indemnizaciones por parte de los jueces y que las acciones del Estado son descoordinadas. Entonces, para eso, ¿qué dijo el Estado? Listo, creemos otro mecanismo, que es la Ley 1448 de 2011, surge ese esfuerzo que hacen las víctimas que logran visibilizar la necesidad de otro mecanismo diferente, y entonces ahí dice el Estado, listo, entonces en ese orden de ideas vamos a crear otras condiciones para entrar a reparar a esas víctimas. Sin embargo, sí tenemos que ser bien detallistas en mirar que la reparación que se busca ahí tiene un componente diferente a la del proceso ordinario. En el proceso ordinario lo que se busca es reparar integralmente a la víctima volviéndola al estado anterior. Ahora, en la Ley 1448, como no hay unas cargas para la víctima, lo que dice la indemnización va a ser una indemnización administrativa acompañada de otras medidas y ayudas humanitarias. Bien, amables oyentes, tenemos que ir a unos mensajes comerciales, pero dejo unas inquietudes que me están haciendo algunos oyentes. ¿Quién es víctima? ¿Quién es víctima?
Tenemos que en este país todos somos víctimas. Tenemos que definir eso. En perspectiva jurídica, porque hay que diferenciar la perspectiva sociológica y la perspectiva jurídica, incluso la perspectiva política. Entonces vamos al siguiente segmento a hablar de quién es víctima, cuándo se es víctima, para que los oyentes vayan entendiendo entonces y vayan formulando las inquietudes pertinentes. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Estamos en Acción Pública. Bien, amables oyentes, continuamos con nuestro programa Acción Pública, la clase del domingo. Muchísimos mensajes, una sintonía amplia. Estábamos analizando con el equipo de producción la posibilidad de continuar el próximo domingo, pero tenemos algunas dificultades logísticas. De todas maneras, amables oyentes, nos comprometemos a realizar más adelante otro programa, u otros 2 programas, a efectos de recoger una serie de información en torno a las víctimas, de modo que podamos traer aquí a la cabina algunas de las personas que están sufriendo el flagelo y poder contar con Juliana y poder contar con todos ustedes en el próximo programa. Bueno, ahora sí, Juliana, vamos, ¿quién es víctima? O Eder. De acuerdo a la ley 1448. Bueno, voy a hacer más o menos un contexto de víctima desde el proceso penal. La víctima es el sujeto pasivo del delito. Es, en general, la persona que ha sufrido daño o consecuencia de un hecho delincuencial. Ahora bien, vamos a mirarlo desde el punto de vista de la ley 1592 del 2012. Lo define que víctima para esa ley se entiende la persona individual o colectiva que haya sufrido daños directos, tales como lesiones transitorias o permanentes, que con ocasión algún tipo de discapacidad física, psíquica y o sensorial, visual o auditiva, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley. Pero también son víctimas el cónyuge, compañero, compañera permanente y la familia en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando ésta se hubiere dado muerte o estuviera desaparecida. Juliana, desglosemos eso a los oyentes desde el tronco familiar básico. Esa era la propuesta que quería hacer. Perfecto, estamos sintonizados, muy bien. Bueno, víctima de manera general para el derecho, ¿cierto? Desde el punto de vista jurídico, es la persona que resulta afectada directamente con el hecho dañino, con el daño. Y eso nos lleva a decir ¿qué es el daño? Y el daño es una alteración negativa a un bien jurídico, a un derecho ahí sí, que está protegido por el ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, el espectro es mayor que el del derecho penal, ¿cierto? Pero siempre va a estar limitado a que la vulneración, en el caso de la víctima, 1, sea directa, y 2, sea esa afectación negativa, porque si es favorable, pues no será daño, ¿cierto? A ese bien jurídico, insisto, protegido por el ordenamiento jurídico. Pero eso nos lleva a la par a mirar que al lado de la víctima hay unos perjudicados, que desde el punto de vista del derecho son aquellas personas que por su cercanía o lazos familiares con la víctima padecen los efectos de ese hecho dañino, que es ese evento en el mundo físico que ocurre, y que también tienen derecho a ser reparados. Pero mire lo que dice la ley 1448, ¿no es cierto? Que es que ahí es donde viene una serie de injusticias para los ciudadanos. La ley 1448 dice que se consideran víctimas, en su artículo 3 dice, se consideran víctimas para los efectos de esta ley aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero del 85 como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos. Oiga lo que dice aquí, comillas, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Entonces la unidad de víctimas se ha pegado de eso y ha impedido
ha excluido a una cantidad inmensa, millones de víctimas del conflicto, los ha excluido, no los ha incluido en el registro único de víctimas, pegado de eso. Afortunadamente, la Corte Constitucional en su sapiencia suma sacó el auto 119 y dijo, no, momentico, ¿cómo así? La ley 1448 dijo, se derogan todas las disposiciones que les sean contrarias y la Corte Constitucional, ese parrafito lo declaró inexequible. Y ustedes saben que al declarar inexequible eso cobran vigencia las leyes anteriores. Y la ley 387 era más amplia en su contexto. Y entonces ahí dijo, no, momentico, señores de la unidad de víctimas. Las víctimas también son aquellas que fueron violados sus derechos en el contexto de la violencia generalizada que tenemos en Colombia, producto de las injusticias sociales. Entonces mire que es que hay mucha tela de donde cortar y ellos se pegan es precisamente para violar los derechos, no es para ayudar a que haya una paz estable y duradera. Sí, pero lo que pasa es que, a ver, la reparación a las víctimas hace parte del gran tinglado de la estructura de las posibilidades de paz. Todo eso tiene que ir articulado. Pero la ley también se plantea, o mejor el legislador se plantea, la alternativa en cuanto a la existencia de mucha gente que pretende ser víctima sin serlo. Ahí es donde esos controles empiezan a funcionar y terminan cometiendo injusticias porque se van organizando grupos de gente que trata de demostrarse que son víctimas sin serlo, y entonces se forman también grupos de servidores públicos que dicen con estas características esto no son víctimas. Pero en el contexto del derecho internacional humanitario tenemos que tener en cuenta y definir que son los delitos de guerra, delitos de lesa humanidad, porque son los que se empiezan a configurar en la ley 1448, ¿cierto? Y eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, me escribe alguien y me dice, mire, en la Comuna 13 dos bandas se enfrentaron y pusieron una bomba en mi casa y me tumbaron la casa. ¿Qué vía tengo yo para reclamar como víctima? Juliana, escuchen el planteamiento que me hace este señor. Dos bandas se enfrentan en la Comuna 13, pusieron una granada y me tumbaron mi casa. ¿Cómo hago yo para reclamarle al Estado? Perdónenme que viene Santa Marta. Andrés, buenos días, está escuchando usted el tema. ¿Cómo está Santa Marta? Bien, hombre, muy buenos días para todos. Santa Marta aquí entre el calor y cero lluvia, entonces estamos en un calor ahí de 38 para arriba. Pero sabroso, porque nuestra obligación es vivir sabroso, todos llamados. Ah, bueno, esa es la idea, pasar sabroso. Sí, señor, hay que pasar sabroso, y a quienes le acompañan en la mesa también. Vea, es que no podía abstenerme de intervenir en este delicadísimo tema. Para algunas observaciones como que, definitivamente Colombia, por los rótulos y diversidad de leyes, somos un país de víctimas. Bueno, primera observación. Segundo, esta es la cantidad y difusión normativa frente a consagración de derechos en pos de las víctimas que definitivamente son galimatías imposible de entender, muy a pesar de los pronunciamientos de la soberana Corte Constitucional, de conflictos armados internos, externos y todo esto, un cúmulo de cosas. Al punto que hoy, yo quisiera que los representantes de víctimas o víctimas me dijeran cuál es el concepto que ellos tienen frente a los ilustres integrantes de las FARC-CRIM, que desde La Habana tienen un estado paralelo. ¿Cuál es su concepto frente a que ellos hoy, por vía de justicia social y demás demandas, se consideran unos victimarios y no se consideran unas víctimas y no los victimarios atroces que siempre han sido? Esa es mi intervención, José. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, y me parece una pregunta bien interesante. A Javier. A ver, yo quiero tratar de aterrizar el asunto. Lo que pasa es que eso tiene su historia.
Los paramilitares tienen su historia, la guerrilla tiene su historia. Es que la guerrilla no surgió porque sí, ni los paramilitares surgieron porque sí. Ahorita si se da, ojalá que se dé el desarme, si no se corrigen las terribles desigualdades sociales que hay en Colombia, que históricamente han habido en Colombia, van a surgir las FARC-2, las FARC-3, las FARC-4, el ELN-2, 3, 4, como surgieron los paramilitares, ya no llamados AUC, sino que se llaman los tomateros, los paisas, las BACRIM y todo eso. Ese es un producto, es que la guerrilla y los paramilitares son un producto de las injusticias sociales, de que la Constitución Nacional le quedó grande a la clase política gobernante, le quedó muy grande. Por eso en Colombia todos somos víctimas por acción o por omisión. Entonces, todos los paramilitares también dicen que son víctimas, están ganando sueldo desde hace muchos años, desde el 2005 que les asignaron un sueldo. Entonces ahorita las guerrillas también quieren que les den sueldo, porque se consideran víctimas. Y sí, es que se consideran víctimas y son víctimas. ¿Por qué? Porque los paramilitares también son víctimas, porque cuando no había empleo, cuando no habían las necesidades básicas satisfechas, entonces se les ofreció la oportunidad de ganar plata dando bala y allá se fueron a ganarse 500.000 por mensuales que les pagaban los paramilitares. Lo mismo sucedió con la guerrilla. Entonces cuando se suspendan todas esas injusticias sociales y se cierre la brecha de las injusticias sociales y los ciudadanos colombianos seamos conscientes de que tenemos que tener sentido de la humanidad, que tenemos que hacer justicia. ¿Y qué es la justicia? Hombre, es sencillo. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Bueno. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Muy bien, pero Juliana, un oyente se quedó esperando porque quiere que usted le diga qué hace. Dos bandas se enfrentan en la Comuna 13, ponen una granada, le tumban la casa. ¿Qué hace? Bueno, lo primero sería preguntarle pues cuándo ocurrió eso. No, hace 6 meses. No, tiene 2 vías. Perdón. Tiene la vía judicial, que es denunciar penalmente a las personas que le hicieron eso, ¿cierto? Y se echa unos enemigos más grandes. Ahí sí acaban hasta con el nido de la perra, como decía mi mamá. Y tiene la otra vía de reparación por vía administrativa, acogiéndose a la ley 1448, yendo a la personalidad municipal y denunciando para que la reparen y tratar de calmar las cosas y váyase calladito. Bueno, ahí vienen entonces los grandes problemas. Ese conflicto de las dos bandas hace parte de violaciones al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos. Ayúdenme, porque es que, a ver, no, perdóneme Javier, que es que ese es el problema de resolver las cosas con rapidez. Perdóneme. Estoy hablando pues que ustedes son los que saben, porque yo de esto no tengo idea. Ustedes son los que saben. Javier dice que son 2 vías, ¿cierto? Excelente, muy bien, él es el representante de víctimas. Ustedes, ¿cuáles son las vías que tienen? Bueno, yo le complementaría esas vías en relación a que esta persona también eventualmente habría que mirar, pues como el caso en concreto, pero podría eventualmente acudir también a la jurisdicción ordinaria para reclamar la responsabilidad extracontractual del Estado, siempre y cuando pues se hayan confluido otras características. Uno, pues que sea un sector que en el cual el Estado conozca que hay alteración del orden público, que haya fallado en ese deber de suministrar la seguridad, o que de pronto en atención a esas condiciones haya personas que requieran una especial protección, ya sea por las condiciones de ese territorio o por la labor que desempeñan. Bueno, y se actuaría entonces ordinariamente en vía administrativa por falla en el servicio. ¿Cuál sería la falla en el servicio, Juliana? Bueno, en ese caso, como habría que analizar pues completamente el caso. Sabemos que las comunas, todas. A ver, pero al micrófono, por favor. ¿Por acción o qué? La falla en el servicio, claro. ¿Por acción o por omisión? ¿Está entendiendo, don Rodrigo? ¿Cierto que sí? Bueno, muy bien. ¿Por acción o por omisión? Muy bien. Y entonces, ¿qué posibilidad? Porque es que él me pregunta, ¿qué posibilidades tengo de que me indemnicen? Bueno,
ahí habría que mirar si efectivamente hubo una omisión del deber de protección por parte del Estado. Don Rodrigo, ¿cierto? Sí. Puede acudir a la demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Qué sucede? Que ahí requiere un sujeto calificado. El sujeto calificado es el abogado que lo represente. Ahí necesita Sí. representación. Sin embargo, también puede acudir pues a la vía penal, ¿cierto? A la denuncia penal. Y también pues habría que mirar pues eventualmente en el marco que ha establecido por la Corte Constitucional si se puede entender que se encuentra en el marco del conflicto armado interno. Del conflicto armado interno. Y recordemos ese preámbulo de la ley 975. Se puede hablar del conflicto de dos bandas como elemento o componente del conflicto armado interno. ¿Podría don Rodrigo ir a la vía administrativa que le den 24 millones de pesos eso, 40? No, 24 millones, la área. Es que lo que pasa es que ahí se configura si se fue de su sitio de residencia habitual. No, él vive allá, no le pongamos arandelas, él vive allá, hay un conflicto en la comuna 13 de dos bandas, y en una banda de esas puso una granada y le tumbaron su casa. Es que por eso los ¿Se oyentes... tuvo que ir o se quedó allá? Los oyentes son muy inteligentes. No, pues él se quedó porque puso un plástico para no mojarse, porque ¿para dónde se va a ir don Rodrigo? Miren, es que los oyentes tienen su inteligencia, su capacidad, y miren la pregunta tan sencilla. Y miren todo el conflicto que se genera, lo que estaba diciendo ustedes de pronto al comienzo, que es tanta la legislación que al final no se sabe. Porque hay unos factores integradores que deben ser analizados. La 975 nos habla de conflicto interno armado y el derecho internacional humanitario. Pregunta don Rodrigo, ¿este conflicto entre las dos bandas es un componente del conflicto armado a las luces del derecho internacional humanitario? Si lo miramos así simplemente con la pregunta que nos hace sin incluirle otras cosas adicionales, digamos que en principio no. En principio no. Pero en principio tenemos que hacer... Por eso es importante el contexto, sí, el análisis del problema con el propósito de ya ahí establecer una de las vías, que es las que planteó aquí muy inteligentemente la doctora Juliana, y ya el oyente ya estaría pues en la facultad de ir a esas tres vías, pero lo clave allí es el contexto, el análisis del contexto. Bueno, vean lo que me pregunta don Sebastián, me dice, oiga, imagínense que mi hijo estaba en la esquina y pasaron en una moto y le pegaron un tiro. Y una organización de víctimas nos dijo que le diéramos 5 millones de pesos, que ellos nos sacaban como 200 millones. Eso es mentira. Bueno, No eso sé, es lo que no preguntan sé, los no sé oyentes. estafar, no. Pues para eso No. es este programa, No. para aterrizar los conceptos, ¿sí No, o no? lo primero que quiero decirle al oyente... No, pero no me dijo pues que la organización de víctimas que usted representa. No, pues es que como yo no estoy faltaría hablando más de mí. eso, no. No, en ese sentido lo defiendo es a él y le advierto, ¿sí? Es que si a usted, primero que todo, asesórese bien, fíjese bien que sea una organización legalmente constituida, ¿sí? Que tenga todas sus normas legales, que esté como mínimo, pues. Javier, pero perdóneme, es que la inquietud de él básicamente es, le matan el hijo, ¿a dónde va él a reclamar? Porque la organización de víctimas le dice que le dio una platica, que ellos le sacan la plata, pero la realidad, la pregunta de don Sebastián es, ¿a dónde voy para reclamar? ¿Y qué debo reclamar? Primero que no le crea a esa organización de víctimas que le pida resuelto ese 5 primer dilema. millones y que le da 200 millones, porque de acuerdo a la ley 1448, eso no lo consigue ni en esta vida ni en la otra. Bueno, pero Eso es entonces, mentira. ¿a dónde reclama don Sebastián? Bueno, aquí es importante también, como dije anteriormente, análisis del contexto. Para eso está la Defensoría del Pueblo, con el propósito de que vaya allá y allá se le dé una orientación de qué es lo que debe hacer. Me da pie esto para comentarles de algunas situaciones de personas inescrupulosas que se están valiendo del conflicto armado interno, o sea, que están revictimizando a esa persona que tuvo unas afectaciones a los derechos humanos y a la vida. Por ejemplo, algunas sentencias, por ejemplo, me di cuenta, Bloque Córdoba, que
ya es una sentencia y en el cual a cada quien, en primera instancia, por la Sala de Justicia y Paz de Medellín, se le dieron una indemnización. Hay personas que van a las casas de las víctimas y le dice: venga, yo sé que a usted le dieron 100, 200 millones de pesos, deme poder, en 15 días yo le saco esto. Y las personas le están firmando poderes. Les quiero llamar la atención a esas personas que no le firmen poderes a esas personas inescrupulosas, ya que están siendo objeto de una estafa. Eder y Juliana, a ver, ayúdame. Pero para atender pues la inquietud. La inquietud de don Sebastián. Cierto. Pues en principio, con la información que tenemos, ese sería un ámbito de responsabilidad penal. La persona debe, en este orden de ideas, realizar la denuncia y agotar todo el trámite penal, y allí hay pues un incidente de reparación integral para las víctimas. Pero entonces, frente a todas las leyes de reparación a las víctimas, ¿no tiene nada él ahí? No, en principio con la información que nos Bueno, dan, no. para que vea don Sebastián que todo el mundo piensa distinto. Ya le habían dicho a usted que sí, que le dieran platica. Lo que tienen que hacer las víctimas es entender que en Colombia todos los colombianos son médicos y abogados, salvo que se demuestre lo contrario. Analizaremos con el equipo de producción la posibilidad de continuar el próximo domingo, creo que sí. Vamos a ver la logística. De todas maneras, se quedan muchas cosas en el tintero. Para despedirse, entonces, ya muchas gracias, Javier. Gracias, José, gracias, compañeros de la mesa de trabajo, queridos oyentes, gracias por su paciencia y, por favor, a las víctimas, no se dejen engañar. Hay instancias gubernamentales que también hay funcionarios públicos buenos. Bueno, Juliana, muchas gracias por su presencia. Quisiéramos contar con usted el próximo domingo. Usted nos va comentando durante la semana a ver si es posible o no, para despedirse de los oyentes. Bueno, despedirme de todos, gracias por acompañarnos, los esperamos en los siguientes programas que se realizarán y los invitamos, en caso de duda, necesidad de acompañamiento jurídico, de ir al consultorio jurídico de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Bueno, perfecto, todos están haciendo campaña, qué bien. ¿Y cómo se llama su fundación? La Fundación Colombia es de Colores, que queda en el tercer piso del Centro Comercial Veracruz. Si quieren, tomen nota. Los teléfonos 251-1831 y 511-5576. Eder, muchas gracias, hombre, por estar aquí. Despídase de los oyentes. Muchas gracias a todos los oyentes, a ustedes por invitarme. También les digo a los oyentes que en cualquier duda que tenga a raíz del proceso, del conflicto armado, cualquier cosa así por el estilo, vayan a la Defensoría del Pueblo. Allá con mucho gusto nosotros les atendemos de una forma gratuita. Bien, libro recomendado, La Vuelta al Fin del Mundo, Vuelta al Mundo en 15 mitos. La Vuelta alrededor del mundo en 15 mitos, de Diana Uribe. Recuerden, oyentes, la única obligación que tenemos los seres humanos es pasar sabroso. El próximo domingo nos escuchamos. Camisas rayas, paso anteayer. Clara, 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 Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie.